Hola familia, buenos días. Bienvenido a esta experiencia online de tu familia Fe y Gracia. Estamos muy contentos de estar hablando hoy lo que Dios quiere transmitir para tu vida. Te esperamos, ven a las reuniones presenciales, te la vas a pasar muy bien. Sabemos que son dos experiencias completamente diferentes. Entonces creamos una experiencia online y también creamos una experiencia presencial. Si tú nos estás viendo por primera vez y nunca nos has visitado aquí a Fe y Gracia, te invitamos que vengas. Te la vas a pasar, una vez más te lo digo, increíble. La experiencia que nosotros vivimos aquí en la adoración es muy buena. El contacto que tenemos con toda la familia es muy agradable. Entonces te invitamos, ven. ¿Qué te parece si comenzamos orando? Si cierras ahí tus ojos y yo quiero orar. Papá, gracias porque tú eres bueno, Dios. Papá, gracias porque siempre tú estás con nosotros, papá. Gracias porque tú eres un Dios que es real, que podemos disfrutarte y que podemos tener una relación profunda contigo, papá. Gracias, Dios, porque tú estás con nosotros. Gracias por la comida que hay en el mundo. Gracias, papá, porque podemos escuchar tu palabra a través de estos medios, papá. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, familia, pues vamos a empezar. ¿Qué te parece? Quiero comenzar con esta pregunta. ¿Por qué haces lo que haces? Todo lo que tú haces es la consecuencia de un pensamiento que vino. Tú ponte a meditar en esto. ¿Por qué comenzaste a hacer esto? ¿En qué momento tú decidiste abrazar un pensamiento y este pensamiento lo llevaste a la realidad? ¿En qué momento de repente te empezaste a sentir mal? ¿O en qué momento te empezaste a sentir bien? Tú medita ahí por un momento. ¿En qué momento tú decidiste tomar la decisión que estás tomando? ¿En qué momento decidiste comenzar a tener miedo? Yo quiero invitarte a comenzar el día de hoy a cambiar nuestra manera de pensar. Primero, quisiera hablarte un poquito de lo que como seres humanos fuimos formados. En Génesis, capítulo 1, versículo 26 y 27, está hablando Dios y dice: yo, Dios, voy a crear al hombre a imagen y semejanza mío. En pocas palabras, éramos una representación exactamente igual de quién era Dios. Podíamos caminar como Dios caminaba, podíamos pensar como Dios pensaba. ¿Qué crees que piensa Dios acerca de específicamente esta situación mundial que se está viviendo acerca del coronavirus? ¿Qué es lo que Dios piensa acerca de este virus? Tú hazte esta pregunta ahí en tu casa. ¿Qué estará pensando Dios acerca de este virus? Yo te quiero hacer esta pregunta. ¿Tú crees que Dios está pensando que se puede enfermar? ¿O Dios está pensando que más bien es la oportunidad de hacer milagros? Hay dos maneras de pensar. No sé si te acuerdas que de repente en las caricaturas salía una persona y en un hombro salía un ángel y en otro hombro salía un diablito. Esto lo podríamos hacer como una representación gráfica de lo que básicamente pasa en nuestra vida cotidiana. Quiero leerte una escritura en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Dice, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Te voy a leer cuando Elías entra al pueblo, con el pueblo de Israel, porque estaban siendo gobernadas por Acab y Jezabel, ¿okay? Y Elías les dice al pueblo, en el 21, y acercándose Elías a todo el pueblo, les dijo: ¿hasta cuándo
claudicarán ustedes entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, síganle, y si Baal, vayan en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. En ese entonces, el pueblo de Israel estaba viviendo confusión, porque no sabía quién decía la verdad. ¿Te suena esto hoy algo? El mundo hoy está viviendo así. No sabe quién está dando una opinión verdadera. Hoy lees las noticias y un noticiero te dice, no, no es tan grave. Y luego lees una opinión de un médico y te dice, no, sí es grave. Y luego vienes aquí y luego te decimos, es que esto que se está viviendo no es más que una oportunidad para hacer milagros. ¿Qué te estamos invitando? A comenzar a pensar diferente. A comenzar a cambiar nuestra manera de pensar. Porque como familia entendemos algo. Si cambiamos nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir. Esto dice Romanos 12:2. Entonces yo te quiero invitar hoy a algo, a que comiences a pensar de manera diferente. Esto no es positivismo. No te vayas por ese lado. No es decir, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. De esto no estoy hablando. Yo estoy hablando de que tú tienes la capacidad de cambiar los resultados que estás teniendo en tu vida. Por el simple hecho de cambiar tu manera de pensar. Qué fuerte, ¿verdad? Los errores, aciertos, triunfos, las derrotas, los miedos, todo comenzó por un pensamiento. Todas las cosas que tú hoy tienes comenzaron con un pensamiento. Te voy a poner un ejemplo. Cuando el esposo llega tarde a casa, de repente tú como mujer estás acostumbrada a que el esposo llegue todo el tiempo a las 6 de la tarde. Y de repente no llegó a las 6 y pasa una hora y todavía no llega. ¿Cuál es tu primer pensamiento que viene en ese momento? Tienes, como ya te dije, al diablo y al ángel de este lado, que los dos están emitiendo un pensamiento. ¿Cuál es el primer pensamiento que viene después de que pasa este suceso? El primer pensamiento que tú escuches es al cual tú has sido más sensible. Quiero compartirte este ejemplo. Tú no puedes evitar que un pensamiento venga, pero es tu responsabilidad si ese pensamiento se queda. O en otras palabras, cuando tú estás pasando por una situación, tú no vas a evitar que pensamientos malos vengan, así como tampoco vas a evitar que pensamientos buenos vengan. Te lo voy a poner en el ejemplo que estamos hoy viviendo, en una enfermedad. ¿Estás pasando por una enfermedad? Tú no vas a evitar que venga un pensamiento que te diga, te vas a morir. No vas a evitar que venga este pensamiento. Tampoco vas a evitar que venga un pensamiento y te diga, Dios va a provocar un milagro. Ninguno de estos dos pensamientos los vas a poder evitar, pero tú vas a decidir con cuál te quieres quedar. Este pasaje que te leí en Primera de Reyes, está hablando Elías y le dice al pueblo, la verdad es que ustedes están teniendo dos pensamientos. Necesitan inclinarse por uno. ¿Por cuál te vas a inclinar? Tú y yo, como seres humanos, no tenemos un pensamiento propio. Lo voy a repetir. Tú y yo, como seres humanos, no tenemos un pensamiento propio. O viene un pensamiento de las tinieblas, o viene un pensamiento de parte de Dios. Tú no tienes pensamientos propios, pero sí tienes decisión propia. Tú no tienes pensamientos propios, pero sí tienes decisión propia. Con esto te quiero hacer una pregunta.
¿qué pensamiento vas a decidir abrazar? Porque este pensamiento provocará resultados. Si en el ejemplo que vimos de la enfermedad, estás pasando por una situación de enfermedad y de repente tú dices, no, es que me voy a morir. ¿Sabes qué es lo más probable que pase? Que te sientas peor. Pero si tú abrazas un pensamiento y dices, Dios hará un milagro. Yo soy sano por la llaga de Jesús. Porque te voy a hacer yo esta pregunta. Ante cualquier enfermedad, la que sea que esté pasando, SIDA, cáncer, coronavirus, gripa, ¿cuál enfermedad es más grande que Dios? Los únicos límites que nosotros podemos ponerle a Dios es la manera de pensar que hoy tenemos. Estos son los límites que existen para Dios en nuestra vida. La manera en la que nosotros estamos pensando. Santiago 5:17, quiero leértela. Vuelve a hablar de Elías, el libro de Santiago. En el capítulo 5, en el versículo 17 dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Elías entendía algo, por eso fue con el pueblo de Israel y les dijo, yo no tengo problema de que venga un pensamiento de muerte o de que venga un pensamiento de fracaso. Yo, Elías, los he tenido. Sin embargo, mis convicciones jamás cambian. O en otras palabras, yo no dejo que ese pensamiento me taladre en mi cabeza. Yo, Elías, soy un ser humano como ustedes. Sin embargo, he decidido abrazar el pensamiento de Dios. Hoy, familia, es importante entender esto. Verdad, solamente hay una. Los demás son opiniones, pero verdad hay una y ya fue establecida. ¿Cuándo fue establecida? Con la muerte y resurrección de Jesús. En ese momento, Jesús dictaminó la verdad sobre tu vida y sobre mi vida. Jesús dictaminó la verdad sobre tu cuerpo y sobre mi cuerpo. En ese momento, Jesús dictaminó la verdad sobre tu salud y mi salud. Verdad solo hay una, familia. Y es lo que ha hablado Jesús. Necesitamos comenzar a abrazar este pensamiento. Puedes escuchar pensamientos contrarios, pero necesitas abrazar un solo pensamiento. El del Padre. ¿Qué ha dicho tu Padre por ti? ¿Qué es lo que ha hablado para tu salud? No le pongas límites a Dios. Cambia tu manera de pensar. En esta situación mundial que estamos viviendo acerca del coronavirus, que aquí en Jalisco las cifras dicen que han aumentado los enfermos y los contagiados, yo no puedo tener en mi cabeza un pensamiento en el que esté abrazando todo el tiempo que me voy a enfermar. Yo necesito comenzar a abrazar un pensamiento en mi cabeza, que es la oportunidad de hacer milagros. Es cuestión de pensar de manera diferente. Como seres humanos, como te dije al principio, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Hay una persona que se llama Elon Musk, no sé si has escuchado de él, pero él comenzó a pensar diferente. Y él dijo, ok, la tierra se está sobrepoblando. Él no comenzó a decir, ay, se está sobrepoblando, los seres humanos estamos siendo un problema. Él no comenzó a pensar esto. Él comenzó a pensar, vamos a poblar otro planeta. Hasta hoy en día, Elon Musk no es cristiano. Sin embargo, se ve la naturaleza divina. ¿Por qué? Pues es diseño original. El ser humano fue creado a imagen de Dios, a imagen y semejanza. Entonces, aún en ellos que no creen en Jesús,
Se ve esta naturaleza divina, este diseño divino de poder pensar diferente. ¿Y sabes qué hoy Él hizo? Crear una empresa para ir a poblar Marte. Todo es cuestión de pensar diferente. No es positivismo. Es actuar de acuerdo a tu naturaleza. Para el cerebro, lo más sencillo es pensar de la misma manera siempre. Tu cerebro está a causa del pecado que fue tocado. A causa del pecado fue tocado nuestro cerebro, y a causa de esto, pues el cerebro se hizo de alguna manera como huevón, haz de cuenta, como flojo. Todo el tiempo va a querer buscar las mismas soluciones. El cerebro va a tratar de pensar usando la menor energía posible. O en otras palabras, el cerebro no le gusta que tú lo incomodes. No le gusta que tú comiences a pensar diferente. Pero si tú comienzas a practicar el comenzar a pensar diferente, tú te vas a dar cuenta que muchos resultados van a comenzar a cambiar. Empieza con pequeñas cosas. Comienza, por ejemplo, yo te voy a compartir algo que hice. Yo la semana pasada moví mi comedor estaba de forma horizontal y yo lo puse de forma vertical. Y cuando tú llegas a mi casa y tú ya habías ido, entonces tú te vas a dar cuenta que lo primero que vas a voltear a ver es el comedor. ¿Por qué? Porque a tu cerebro le está incomodando el pensar diferente. Entonces yo te quiero invitar a esto. Comienza a pensar diferente. Necesitamos comenzar a pensar diferente. No podemos seguir pensando como hijos de Dios que nos vamos a enfermar. Como hijos de Dios necesitamos tener en nuestra cabeza que es una oportunidad para hacer milagros. En Mateo, capítulo 7, Mateo capítulo 7, versículo 24, está hablando Jesús de esta parábola que tal vez conoces. Es cuando dos hombres, uno edifica sobre la roca y otro sobre la arena. En el 24 dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, di ahí conmigo, y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y en el 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Jesús estaba hablando acerca de los fundamentos que tenemos en nuestra vida. ¿Sobre qué cosas estamos edificando nuestra vida? ¿Sobre qué pensamientos estás edificando tu vida? ¿Cuáles son los pensamientos que has decidido abrazar? Los pensamientos que abraces serán los resultados que tengas. Jesús estaba diciendo, si tú pones como fundamento la roca, ¿quién es la roca? Jesús. Si tú pones como tu fundamento, o si tú decides elegir mis pensamientos que tengo acerca de ti, no importa lo que venga, jamás nos va a tumbar. Esto es lo que tú y yo somos. Hoy, familia, tenemos un fundamento fuerte. No importa lo que venga, no nos va a tumbar. Cuando él dice, hay un estudio que dice que tú eres el resultado de tus 5 conversaciones más cercanas. Ahora te quiero hacer esta pregunta. ¿A quién estás escuchando?
¿Cuáles son tus conversaciones más cercanas? Una vez estaba hablando Jesús y se acerca a Pedro y le dice, no, Jesús, yo no quiero que tú vayas a la muerte. ¿Y sabes qué le contestó Jesús? Apártate de mí, Satanás. Porque esta conversación no estaba edificando a Jesús. Yo no quiero que le digas a tu amiga, apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Ni tampoco le digas al marido, apártate de mí, Satanás. Pero es importante que revises las conversaciones que estás teniendo con tu gente más cercana. Necesitamos cuidar esto, familia. Para que tú decidas bien qué pensamiento elegir, si el que viene de parte de las tinieblas o el que viene de parte de Dios, tú necesitas llenarte de convicciones correctas. ¿Cómo es esto? Tú necesitas leer la Biblia. Tú necesitas orar. Lo voy a poner un ejemplo más sencillo. Si tú cuidas lo que entra, no te tienes que preocupar por lo que sale. Muchas personas se preocupan por lo que sale. El cómo voy a actuar, el qué voy a estar pensando, el qué voy a decidir, el si voy a tener miedo. Todo esto, si tú cuidas lo que entra, tú no te vas a tener que preocupar por qué pensamiento estarás eligiendo. Si el del miedo o el de la fe, si el de la victoria o el de la derrota, si el de la salud o el de la enfermedad, si el de la tristeza o el de la alegría. Tú necesitas llenarte de convicciones. Tus convicciones, por inercia, si así lo podríamos poner, terminarán decidiendo a lo que tú las hayas inclinado. Si tus convicciones son buenas acerca de quién es Dios, tú siempre estarás eligiendo el pensamiento correcto. Te quiero enseñar algo. Jesús y el Padre, todo lo crearon hablando. Si tú lees Génesis, te vas a dar cuenta que todo lo crean hablando. Si tú lees el Evangelio, te vas a dar cuenta que Jesús siempre sanó hablando. Entonces, con esto, yo te quiero enseñar algo. Si tú no cuidas lo que entra, tú terminarás hablando esto que está entrando. Te lo voy a poner con un ejemplo claro. Vamos a suponer que vienes el domingo o estás escuchando esta palabra y te dices, no, ¿sabes qué? Sí voy a elegir el pensamiento de Dios, y comienzas a poner tu cimiento. Y después dices, no, ¿sabes qué? Es que sí, Dios es bueno y yo creo que Él está haciendo milagros, y comienzas a poner otro cimiento. Y después dices, no, ¿sabes qué? Dios sí está. No, yo estoy leyendo la Biblia y he visto que Dios es grande y que Dios está de mi lado y que así como Él es, así yo soy. Y pones otro cimiento. Y luego estás teniendo otra conversación con el marido y el marido te dice, no, ¿sabes qué? Estuvo muy bueno lo que estuvieron hablando en la iglesia y yo creo que necesitamos abrazar este pensamiento, y entonces pones otro. Y estás edificando algo en tu vida. Y luego ya el lunes en la mañana vuelves a leer tu devocional de Proverbios o de Salmos y dices, no, sí, yo voy con todo esta semana, yo creo que voy a provocar un milagro, yo creo que se va a presentar una nueva oportunidad de empleo, yo creo que se va a presentar una oportunidad de ascenso, y entonces pones otro cimiento. Y entonces ya estás edificando algo en tu vida, pero de repente escuchas las noticias y te dicen, la crisis mundial va a provocar que haya un mayor número de desempleo. Y entonces tú dices, no manches, pues yo creo que yo voy a ser el siguiente que corren. En ese momento que hablaste esto, adivina qué pasó con lo que edificaste. Esto. Acabas de destruir en un momento lo que llevabas edificado. Solamente por no cuidar lo que estás escuchando. Así de fuerte
son los pensamientos. Si tú no cuidas lo que piensas, tú terminarás produciendo estos resultados. Quiero leerte Romanos 12:2. Dice: no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que compruebes la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué no comenzar a pensar diferente? Comienza a practicar esto y te vas a dar cuenta que muchos resultados comenzarán a cambiar. Piensa diferente y obtendrás resultados diferentes. Familia, me dio mucho gusto hoy estar compartiendo contigo a través de esta plataforma. Yo te invito a que vengas a la iglesia. Te la vas a pasar sorprendente. Te amamos, familia. Bendiciones.